¿A ti también te ocurre que tu casa se ha llenado de cosas desde que nacieron tus hijos? Y la pena es que la mayoría de esos juguetes no sirven para jugar. Esos juguetes casi nunca dan lugar a un juego rico y que verdaderamente sirva para el desarrollo de tu hijo o de tu hija. Hoy te voy a hablar de 3 tipos de cosas que puedes eliminar y de 3 tipos de cosas que puedes introducir en tu casa para tus hijos. Soy Gemma Sanz, llevo más de 20 años con niños pequeños y tengo el propósito de apoyarte en tu camino de maternidad para que te resulte mucho más fácil y más satisfactorio. El primer tipo de juego que te recomiendo que saques de tu casa o que no lo dejes al alcance de tus hijos, por lo menos hasta los 10 o 12 años, son todos los entretenimientos y todos los juegos en pantallas. Bueno, esto es lo que más sabemos y sin embargo yo veo por todas partes niños cada vez más pequeños, incluso con 1 año, que están viendo cosas en pantallas. Quizá no somos tan conscientes de lo que esto significa en el desarrollo. Los niños pequeños, y por muchos años, hasta los 14 años, lo que necesitan es actividades con las realidades concretas, manipular, construir, inventar, cosas que llevan tiempo y que llevan esfuerzo, porque la vida física lleva tiempo y lleva un cierto esfuerzo y también lleva ciertas frustraciones, pero es súper importante que las puedan vivir porque así es la vida y no pasa nada cuando ellos lo viven desde el principio, lo viven perfectamente con naturalidad. Pero cuando conocen la realidad virtual donde todo es fácil, rápido, sin esfuerzo y todo está a solamente pulsar con un dedo, toda esa perseverancia, toda esa resiliencia que necesitan para vivir en la vida física la pierden. Son, desde mi punto de vista, un verdadero peligro para el desarrollo. Les roban completamente su capacidad de crear, su capacidad incluso de hacer cosas para su vida. El segundo tipo de cosas que te recomiendo que saques de tu casa son todos los juguetes de pilas. Por la misma razón que los juegos en pantallas, bueno, en mucha menor escala, pero los juguetes de pilas también juegan solos, también hacen las cosas por sí mismos. Lo que un niño necesita en su juego es construir y crear a base de elementos muy sencillos. Si el juguete de pilas, bien sofisticado, ya lo hace todo, no hay lugar para el juego, no hay lugar para la creatividad. Y entonces el niño se aburre, pero se aburre y no solo es que se aburre, sino que todas esas experiencias tan importantes que necesita para su desarrollo no tiene ocasión de tenerlas. Y el tercer tipo de cosas que te recomiendo que saques de tu casa es todo ese montón de juguetes, de muñequitos, de plástico que se compran de cualquier manera fácilmente porque son baratos, porque los regalan por todas partes, muñequitos que van representando los personajes de las series de televisión, todo ese tipo de juguetes que nos llenan la casa, pero observa cuánto tiempo de verdad juegan con ellos y hacen un juego rico. Un juego que no sea traerlos y llevarlos de un sitio para otro. Yo te invito a que observes y todos esos juegos que no utiliza y que no permiten un juego rico, yo te recomiendo a que los saques de casa. Y por lo menos, si no los puedes sacar de casa porque claro, ya hay un apego de tu hijo hacia esos juguetes, al menos te recomiendo que no metas más. Es verdad que son muy sugerentes, los niños los ven y les gustan, pero les gustan para 1 minuto. No les dan ninguna satisfacción porque no pueden hacer gran cosa con ellos. Al final lo que suponen es una dispersión. En vez de encontrar cosas que les permiten hacer un juego de verdad, se van encontrando con un montón de cosas con las que no pueden hacer casi nada. El primer tipo de elementos que te recomiendo que metas en tu casa son cosas que puedes encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, ahora las castañas, las hojas o palitos o piedras de pequeño tamaño, o piñas grandes o pequeñas, o las bolitas de los árboles, de todo tipo de árboles que hay, o incluso cosas que a veces se compran como son las nueces o las avellanas con cáscara, poniéndolas en cestitas o en cajas y se pueden utilizar para montones de cosas. Los niños pequeños las utilizan para irlas cambiando de recipiente, o los niños más mayores las utilizan para jugar a las compras
o en el juego simbólico cada uno de estos elementos representa otras cosas que representan la vida cotidiana, los pescados, las carnes. Todos esos elementos sencillos, por un lado, enriquecen las experiencias sensoriales porque son elementos naturales, y por otro, como son elementos muy sencillos, dan lugar a juegos muy ricos, ya desde los primeros meses de vida que los niños los quieren coger y manipular. Otro elemento sumamente importante para poder jugar en casa es el agua. El agua que se puede utilizar de muchas maneras. Yo te propongo, por ejemplo, si tienes una terraza, que pongas una caja grande o un barreño grande con distintos cacharritos, botellitas, jarritas con agua, donde ellos juegan a verter el agua de unos recipientes a otros. Esto es un juego que les gusta durante bastante tiempo. Claro, en la medida en que van creciendo necesitan que sea un poco más sofisticado, pero ya desde antes de empezar a andar, incluso ya lo empiezan a hacer sobre el año. Les interesa muchísimo. Si te resulta muy difícil porque se complica, porque no tienes un espacio como una terraza, lo que te propongo es que lo hagas en el baño. A veces el baño lo enfocamos solo al momento de la higiene, pero el baño puede ser una actividad de desarrollo, un juego muy interesante y además que se puede hacer de forma fácil todos los días. Te propongo que lleves al baño cacharritos, recipientes que les permita estar jugando con el agua, incluso que les permita un chorrito de agua, porque a ellos lo que les encanta es coger el agua del chorrito, y que le dediquen un buen rato del día a un baño, pero un baño de juego, un baño de jugar con agua. Y el tercer elemento que te propongo que introduzcas en tu casa, aunque este es para valientes, es arena. Arena que, bueno, no es tan fácil de gestionar, pero es un juego súper interesante. Arena en cestas cubiertas de tela y una cierta cantidad de arena con cacharritos de cocina, los típicos cacharritos de cocina, pero en pequeño, cazuelitas, cubiertos de madera, de todo tipo, mucha variedad. Esto proporciona un juego riquísimo. Por un lado, toda la experiencia sensorial con la arena, y ahí mismo también puedes incorporar elementos de la naturaleza como las castañas, las piñas, las piedras, y además se convierte en el juego simbólico que representa todo lo que ocurre en la cocina. Las cazuelitas con la arena, con las piedrecitas, que son la sopa, son las lentejas. Esto en mi casa ha sido motivo de muchísimos juegos sumamente placenteros para ellos y para mí, que disfrutaba enormemente viéndoles disfrutar.